La clave viene ahora, que es con el azul talo. Vamos a comenzar a pintar el oleaje con este azul oscuro sobre el tono clarito que hemos pintado o con el que hemos cubierto toda la zona media inferior, ¿vale? Y ya veis cómo lo estoy haciendo. Coged un pincel plano, que sea algo ancho, no mucho, y hacéis esto que estoy haciendo yo. Vais pintando trazos horizontales que no sean rectos, que sean ondulados, que la ondulación no sea muy marcada, ¿vale? Porque estos trazos van a ser, digamos, las zonas en sombra del oleaje, ¿vale? Ya veis cómo simplemente con esos trazos que estoy pintando, que estoy comenzando a pintar, ya estamos vislumbrando el oleaje del mar, ¿vale? Ya se van viendo o se intuyen las olas, que vamos a ir detallando poco a poco, pero ya vais a ver que va a ser muy sencillo, como con unos cuantos trazos ya tenemos un mar planteado. Por eso os digo que pintar el oleaje del mar a mucha gente se le complica hacer cosas más complicadas cuando es mucho más fácil, porque lo que estáis viendo que estoy haciendo yo de momento no tiene ninguna complicación. Eso sí, los trazos más cercanos al primer plano, que sean más gruesos y más largos, y según nos vamos alejando hacia el horizonte, que sean más estrechos, ¿vale? Más delgados y más cortos. Pero bueno, eso es obvio, porque eso es cumplir las reglas de la profundidad que siempre os digo. Es una de las reglas, la regla más obvia. Lo que está más cerca es más grande y lo que está más lejos es más pequeño. Eso es obvio y lógico, ¿vale? Yo creo que cualquiera lo entiende. Pues igual que sirve para pintar objetos, pues sirve en este caso para las olas. Bueno, una vez que tenemos todas las olas planteadas, ahora lo que voy a hacer es volver sobre esos trazos oscuros y los voy a arrastrar poco hacia abajo, ¿vale? Y voy a difuminar hacia abajo hasta que desaparezca y se mezcle con la zona clara. Lo que voy a hacer es alargar, ensanchar un poco esos trazos, esas olas, ese oleaje que he pintado de momento con líneas así delgadas, pues voy a sacar las olas a la luz, ¿vale? Voy difuminando, elegimos, digamos, pues bueno, una dirección a la que van a ir las olas. En este caso ya veis que tienden un poco hacia la izquierda, y de esta forma tan sencilla, con trazos suaves, acariciando el lienzo, no dejando ningún pegote gordo, pues vamos haciendo aflorar ese oleaje poco a poco, igual dejando pues las olas más cercanas al primer plano, más grandes, más anchas, más marcadas que las del fondo. Otra regla de profundidad, aparte del tamaño, el tono. Cuanto más cerca del primer plano, más oscuro. Pues en las olas igual, cuanto más cerca, más oscuro. Lo aclaramos un pelín según nos vamos alejando. Siguiente paso. Con blanco, con un poco de azul, ¿vale? Que no sea blanco. Aunque bueno, puede ser también blanco, porque lo que vamos a hacer es mezclarlo directamente con el azul del lienzo. Entonces se va el blanco a rebajar o se va a volver azulado. Lo que hacemos es la zona justo debajo de la zona oscura, digamos, tenemos zonas oscuras y zonas claras entre medias. Pues esas zonas claras vamos a aclararlas
un poco aún más, que haya como 3 tonalidades en este mar. La zona oscura de la sombra de la ola, ¿vale? La zona clara que está entre 2 olas, que es la zona que ya teníamos pintada, la base del mar, digamos, y pinceladas con un tono más claro, pues añadiendo ahora el blanco. ¿Vale? Así conseguimos el relieve y el volumen. Y el blanco vamos a añadir aún más, lo vamos a dejar más marcado en el centro, desde arriba hasta abajo, desde el fondo hasta el primer plano. En el fondo más estrecho y lo vamos ensanchando según nos vamos acercando al primer plano. Como os digo, dejamos ese blanco más marcado porque es el blanco o es el tono azulado más clarito que recoge la luz del sol, ¿vale? Desde el fondo, como os digo, hasta el primer plano, ¿vale? Porque yo creo que ese es el efecto clave en este cuadro. Integramos el cielo y el mar, pues recogiendo la luz de esa zona iluminada del sol, recogiéndola en el agua, y lo hacemos pintando, pues dejando más marcado ese blanco azulado, o sea, azul clarito, muy clarito, en la cresta de las olas que están justo en la vertical del sol. Yo en este caso he hecho un reflejo, voy a hacer un reflejo bastante discreto para lo que se puede hacer, simplemente que se vea, que se intuya, que se distinga que hay una zona, una vertical justo debajo del sol que es más clara. Si lo dejas más, se puede dejar más marcado incluso y hacerlo más llamativo, ¿vale? Pero lo primero es mejor hacerlo poco a poco, poco marcado. Vais viendo cómo va quedando, si os gusta lo dejáis. ¿Que queréis añadir más? Pues añadís más, pero es mejor ir poco a poco, porque si empezamos a añadir mucho blanco, aclaramos mucho el azul de esas crestas, de esas olas, pues a lo mejor queda demasiado llamativo y resalta demasiado. Entonces mejor ir de menos a más, que así si nos equivocamos pues siempre podemos parar o rectificar. Si empezamos fuerte pues es más complicado. Ahora con un pincel finito pues acreciento aún más el brillo de, como os digo, de las crestas de esas olas que están justo por debajo del sol. Con un pincel finito, en este caso de delinear del número 2, pues justo en la cresta de las olas aclaro ese tono azul aún más y dejo el blanco más marcado para diferenciar bien esa zona, como os digo, esa vertical de las tonalidades de los lados. Bueno, y desde aquí hasta el final del cuadro es simplemente pues poco a poco ir añadiendo con ese pincel fino pues trazos más claritos, como os digo, justo en la cresta de las olas, y en la cresta de las olas sobre todo en el fondo, pero cuando ya nos vamos acercando veis que voy aclarando, digamos, la base, ¿vale? La base de las olas, la zona que está entre zonas oscuras de las olas, ya no solo es la cresta, sino que es la zona baja, digamos, la zona que no está levantada por la ola. También voy a dar algún detallito para contrastar más, pues algún trazo más oscuro todavía, ¿vale? Ahora que tenemos ya todo pintado, pues vamos viendo cómo vamos pudiendo marcar y hacer que contraste más las zonas claras con las zonas iluminadas, para que todo resalte más y pues quede más real.